Continuamos la semana del 22 al 26 de marzo, en cuarto grado, la materia de ciencias naturales. En esta materia vamos a hablar acerca de la cocción de los alimentos y en sí de la transformación en general de los alimentos. Para ello vamos a leer las páginas 84 a la 86, en las cuales vamos a observar algunos cambios que tienen los alimentos cuando se cuecen. Tenemos, por ejemplo, el pollo. ¿Cómo se ve? Aquí sabrá. Bueno, no lo vamos a probar. Pero ¿cómo se ve cuando está crudo? ¿Cómo se ve cuando está cocido? Aquí sí lo vamos a probar. El arroz, ¿cómo es cuando está crudo y cómo es cuando está cocido? El huevo, ¿cómo se ve cuando está crudo? La diferencia de cuando está cocido. La carne. Hay algunos alimentos que sí se pueden comer tanto crudos como cocidos. A lo mejor cocidos, algunos ya no nos gustan tanto. Pero hay alimentos que sí se pueden comer crudos y cocidos, que no necesitamos transformarlos. Vamos a darnos cuenta del color, del sabor, la consistencia que tiene cada uno de estos alimentos. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a ayudar a cocinar a papá, a mamá, a quien cocina en casa o a los dos si es que los dos cocinan. Vamos a ayudarlos a cocinar. Y vamos a hacer el experimento de la página 87, en el cual vamos a cocinar huevo, carne, verduras y leguminosas. Vamos a anotar, esta tablita está en la página 87, sin embargo no cabe lo que ustedes puedan escribir. Les voy a pedir que la pasen a su cuaderno. Y vamos a anotar el color del huevo crudo y el color del huevo cocido, el color de la carne cruda y el color de la carne cocida. De las verduras lo mismo y de las leguminosas igual. Después, el olor. ¿A qué huele el huevo crudo? ¿A qué huele cocido? ¿A qué huele la carne cruda y a qué huele cocida? Y lo mismo en verduras y leguminosas. No vamos a probar el huevo crudo ni la carne cruda, porque la carne puede traer parásitos y el sabor del huevo nos puede dar un poquito de asco porque es un poquito como babosito su consistencia. Entonces vamos a evitar probar el huevo y la carne cruda. Pero sí los vamos a probar cocidos, tanto el huevo como la carne. De las verduras sí, saborearemos la verdura cruda y la verdura cocida, las leguminosas crudas y cocidas. La consistencia, vamos a tocarlas. El huevo crudo, ¿cómo se siente? Y el huevo cocido, ¿cómo se siente? La carne, las verduras y las leguminosas. Todo eso lo vamos a anotar en nuestro cuaderno. Los alimentos no solo al cocinarse se transforman. Vamos a hacer otro experimento. En la página 88 nos dan los materiales. 2 litros de caldo natural de res o de pollo, que cualquier día que hagan res o caldo de res o caldo de pollo, lo podemos utilizar. Esto va a estar coladito para que quede sin nada de residuos. 6 frascos de aproximadamente 300 mililitros de vidrio con tapa y esterilizados. Para esterilizarlos simplemente los tenemos que hervir en agua. Una parrilla eléctrica o bien en la estufa, una olla pequeña y 6 etiquetas. Cuando ya los tengamos, vamos a etiquetar 2 frascos con el número 1, 2 con el número 2 y 2 con el número 3. En cada pareja vamos a colocar en uno no refrigerado y en otro refrigerado. Fíjense bien. No refrigerado, refrigerado, no refrigerado y refrigerado. Posteriormente, el caldo lo vamos a ir virtiendo mientras lo calentamos en la estufa o en la parrilla con mucho cuidado. Para eso necesitamos el apoyo de un adulto. Bueno, vamos a empezar por la primera pareja de frascos. Allí vamos a dejar que el caldo se caliente. Vamos a echar un poquito de caldo
en una olla más pequeña y vamos a dejar que se caliente durante 5 minutos. Este caldo lo vamos a echar en los primeros 2 frascos. Otra parte del caldo lo vamos a colocar nuevamente en la olla más pequeña y lo vamos a dejar que se caliente 10 minutos. Nuevamente vamos a vertirlos en los 2 frascos, pero esta vez los que tienen el número 2. Finalmente vamos a colocar lo que nos queda de caldo, lo vamos a calentar 15 minutos y lo vamos a vertir en los frascos que tienen el número 3. Ya que los tengamos así, vamos a dejar que se enfríen, que queden a temperatura ambiente. Y los vamos a cerrar perfectamente. Ya que estén bien cerrados, los frascos que tienen la etiqueta que dice refrigerado, obviamente los vamos a dejar en el refrigerador. Y los otros 3 los vamos a dejar expuestos al sol. Los vamos a dejar donde les dé el sol. Y vamos a ir observando lo que sucede desde el día 0, que es el primer día que hacen el ejercicio. Después, ¿qué pasa con cada uno de ellos en el día 1, en el día 2 y así sucesivamente en cada uno de ellos? ¿Qué pasa con el refrigerado con el no refrigerado en el día 1 y qué pasa con el refrigerado, el día 1? De los que se tardaron 10 minutos, ¿qué pasa con el no refrigerado ese mismo día? ¿Qué pasa con el refrigerado ese mismo día? Lo mismo con el de 15 minutos. El cuadro también lo vamos a pasar al cuaderno porque los cuadritos de aquí son muy pequeñitos en el libro. No nos va a caber lo que observemos. Con esto nos daríamos cuenta que realmente la cocción, es decir, cocer los alimentos, no es lo único que los transforma. También los alimentos cuando se descomponen, se transforman. Y ustedes van a ir observando cómo con este caldo. Con esto terminamos el trabajo de Ciencias Naturales. Continuamos con historia en la semana del 22 al 26 de marzo. En las páginas 110 y 111 vamos a hablar acerca de dónde estaba ubicado el territorio de la Nueva España. Recordemos que el 13 de agosto de 1521 se consumó la conquista de México Tenochtitlan. Allí se empezó la edificación de una nueva ciudad. Nueva España fue como los españoles le llamaron a lo que nosotros, los mexicas más bien, llamaban México Tenochtitlan. Nueva España fue un territorio con límites un poco extraños, que fueron cambiando y ampliándose durante el siglo XVI. Los actuales estados de Zacatecas y Durango, que están por aquí, representaban la parte norte del virreinato. Sin embargo, con el tiempo se extendió hacia lo que hoy es California, Arizona, Nuevo México y Texas en Estados Unidos. Hacia el sureste se extendió hacia la parte que hoy es Centroamérica. Con ese territorio conquistado, se empezaron a crear una serie de reinos. Por ejemplo, el reino de la Nueva Vizcaya, la provincia de Coahuila, el nuevo reino de León, reino de la Nueva Galicia, reino de Nueva España, Capitanía General de Yucatán y la Capitanía General de Guatemala. Hacia finales del siglo XVI, Nueva España se había convertido en el centro del comercio internacional debido a su ubicación geográfica. ¿Dónde estaba? Aquí, en el centro. Debido a esto se convirtió en el centro del comercio internacional. Recibía influencias culturales a través del comercio y la migración de personas que venían de Asia, de África, de Europa. De Europa venían productos como vino, aceite de oliva y textiles. Esto lo estuvimos viendo también en días pasados. De todas las partes del mundo vinieron personas y trajeron consigo costumbres,
tradiciones que se fueron mezclando con los pueblos indígenas y los españoles para crear así una diversidad cultural. En las páginas 114 y 115 tenemos una nueva forma en la que se expandió Nueva España durante los siglos XVI al XIX. Fíjense cómo cambiaron los reinos a otros nombres. Por ejemplo, aquí se llamó Paso del Norte. Aquí, Hermosillo, Chihuahua, San Antonio Bejar, y así muchos de ellos cambiaron de nombre. También encontramos en estas páginas la línea del tiempo, en la cual nos mencionan desde los años 1520 a 1820 todo lo que sucedió. Fíjense bien, las reales audiencias duraron de 1527 a 1535. El virreinato de la Nueva España de 1535 a 1821. En sí, ¿cuánto tiempo duró esta época virreinal? Prácticamente 300 años, de 1520 a 1820. Y durante estos años ocurrieron varios acontecimientos. Tenemos en 1528, 1535, 1609, 1566. ¿Qué fue sucediendo durante estas fechas? Vamos a leer perfectamente lo que sucedió en cada una de estas fechas, hasta llegar al final, que son las intendencias de 1786 a 1821. La sociedad de Nueva España se integró por tres grupos principalmente: indígenas, españoles y africanos. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y aunque en algunas ciudades se decidió que allí tenían que vivir los españoles y los indígenas, la convivencia, fue resultando con una serie de mezclas entre ellos. La población indígena disminuyó, si recuerdan, las epidemias y las guerras de conquista hicieron que ellos disminuyeran. Los españoles además trajeron esclavos africanos para desarrollar diferentes trabajos pesados en las minas, en las haciendas azucareras. Los indígenas estaban en nuevos poblados, se les estaba evangelizando, pero ya también se les cobraba tributo. Los esclavos que venían de muy lejos eran vendidos a costos muy altos, por lo que la mayoría fueron hombres, ya que sus amos los hacían trabajar mucho para recuperar lo que habían invertido en ellos. Bueno, como les decía, empezó a haber mezclas, mestizaje, y se crearon una serie de castas. Por ejemplo, el mulato, que se casaba con la española, tenía hijos y a estos se les llamaba moriscos. El morisco, cuando se casaba con una española, tenía hijos y se les decía chinos. El chino, que se casaba con una india, con una indígena natural, se les llamaba salta atrás. El salta atrás, si se casaba con una mulata, se le conocía como lobo. Al lobo que se casaba con una china, se le llamaba jíbaro. Al jíbaro con una mulata, albarazado. El albarazado con una negra se llamaba cámbulo. Y el cámbulo con una india, zambaigo. Además, si ustedes recuerdan, a los españoles nacidos en México les tenían también cierto rechazo y les llamaron criollos. Los criollos se enorgullecían de sus padres españoles y consideraban que sus costumbres eran hispanas. Sin embargo, los extranjeros que visitaban Nueva España consideraban que las personas tenidas por calidad de españoles se parecían más bien a los de Castilla y tenían muchas costumbres de origen indígena, por lo que sus gustos, sentimientos y forma de vida ya no eran exactamente como las de los españoles. Por las calles de las ciudades
Indígenas y mestizos trabajaban en distintas actividades. Vendían comida, frutas, animales domésticos, acarreaban agua en ollas, etc. Mientras los criollos empezaron a valorar su sentido de pertenencia a Nueva España y se identificaban con el paisaje, sus riquezas naturales, así como su cultura y comida. Es decir, sus costumbres se fueron mezclando. Esto, a finales del siglo XVIII, ya era una completa mezcla en la época todavía virreinal. Eso es lo que van a encontrar con más detalle, obviamente, de las páginas 114 a las 120. Y después de eso van a contestar unos ejercicios que les mandé en la guía. En geografía, durante esta semana vamos a trabajar un poco sobre los minerales. Y vamos a leer en la página 126 la carta dirigida a Don Ají. Aquí vamos a encontrar algunos minerales. Si los encuentran, subráyenlos. ¿Qué minerales hay? ¿Para qué sirven? En la página siguiente vamos a encontrar unos minerales que a lo mejor hemos utilizado como son el carbón, la plata, el oro, el yeso, la sal. Vamos a buscar en el diccionario lo que significa la palabra mineral para empezar. Y vamos a comentar con los adultos para qué sirve cada uno de estos minerales. Solo lo vamos a comentar, no lo vamos a escribir. La minería es una actividad primaria, ya que los minerales se extraen directamente de la naturaleza. En las páginas 126 a la 30 vamos a encontrar los detalles de cada uno de los minerales, entre otras cosas, una tabla, donde está la clasificación de 3 tipos de minerales: los metálicos, no metálicos y energéticos. De los metálicos tenemos los metales preciosos. La característica que tienen es que son brillantes al pulirse. Tienen alto valor económico, por ejemplo, el oro y la plata. Los siderúrgicos, estos sirven para obtener metales. Son importantes para la elaboración del acero. Tenemos el carbón, el fierro y el manganeso. También tenemos los industriales no ferrosos, que son buenos conductores de calor y electricidad, como el plomo, el cobre, el zinc, el molibdeno. Y tenemos, por ejemplo, aquí algunas ilustraciones de cómo los pueden encontrar. Entre los no metálicos encontramos el azufre, la varita, la fluorita, el grafito, la sal y el yeso. Estos no son brillantes aunque se pulan, no conducen electricidad, no sirven para obtener metales. Aquí tenemos algunas ilustraciones. Y los energéticos, como el petróleo, el carbón, el uranio, que se utilizan para obtener energía, que se aprovecha para el funcionamiento de automóviles, la generación de electricidad y la industria. Son combustibles. Con esta información podremos contestar el ejercicio del anexo 3. Vamos a leer todo desde la página 126 hasta la 130, detalle a detalle, para que no perdamos nada y podamos contestar perfectamente este anexo que les envío en la guía. A trabajar. En formación cívica y ética, vamos a hablar un poco acerca de la justicia. Vamos a hacer un pequeño juego en clase, además del trabajo que haremos escrito. Les voy a pedir que lean la página 96 de su libro, en donde vamos a mencionar algunas palabras importantes: justicia, sociedad, bienestar y consecuencias. Ya que vamos a hablar de la justicia, también vamos a hablar de la injusticia. Les voy a pedir que le pregunten a 3 personas diferentes lo siguiente. Es una pequeña encuesta. Por favor, piensa en una situación justa o injusta que haya vivido. Al final me va a decir de qué tipo fue. ¿Dónde ocurrió esta situación? Y lo van a anotar.
¿Qué sucedió? ¿Cómo se sintió? ¿Qué derecho la protegió o lo protegió? Considera que la situación fue justa o injusta. A 3 personas. Posteriormente, vamos a contestar las preguntas de la página 97 en el cuaderno, ahora sí, ayudándonos de las respuestas que nos dieron las personas encuestadas. Así vamos a saber si se contaron más experiencias justas que injustas, o al revés, y por qué fue así. ¿Cómo se imaginan ustedes que se sintieron las personas que recibieron un trato injusto? ¿Alguna vez han vivido ustedes algo parecido? ¿Cómo se sintieron? Y con esto terminamos el trabajo de formación cívica de esta semana. En educación artística, vamos a escuchar la música a través de la batería de Enrique Nativitas. Les envié 3 videos diferentes para que ustedes lo escuchen. Y conforme a estos 3 videos, vamos a hacer una comparación. Yo lo colocaría en una tabla. El nombre del video, los 3 videos, ¿qué sentimientos les provoca cada uno de ellos? Sobre todo, les pido que escuchen la batería. ¿Qué sentimiento les provoca este sonido? Enrique Nativitas toca música de muchos géneros, pero en la que más lo he escuchado es en el jazz. ¿Qué sentimiento me provoca? Ahora, este sentimiento me puede generar un recuerdo y por eso me produce este sentimiento. ¿Qué recuerdo? Relacionándolo con la música que estoy escuchando y el sentimiento que me provocó. Incluso podríamos mencionar las emociones que hemos estado trabajando. Entonces, escuchen perfectamente esos 3 videos y contesten estas preguntas. ¿Sale? A trabajar. Para educación socioemocional, vamos a hablar otra vez de la tristeza. Les envío un cuento para ver de qué me sirve estar triste, pero no tanto o no solo a nosotros, sino a los demás. ¿Han visto que estén tristes los demás? A veces solo pensamos en nosotros. Vamos a ver este cuento para saber de qué manera podemos ayudar a alguien que está triste. Y después de leer este cuento, contestaremos una serie de preguntas del mismo. Simón es nuestro personaje principal. Y entonces, acerca de él vamos a contestar, para posteriormente reflexionar y ver, bueno, ¿qué voy a hacer con las personas que están tristes a mi alrededor? ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Sí les podré ayudar? Finalmente, ya que contesté las preguntas, voy a hacer un dibujo. O bien, puedo escribir lo que más me guste hacer. Si me gusta hacer dibujos, hago dibujos. Si me gusta escribir, escribo. Acerca de alguna anécdota en la cual yo pude ayudar a alguien que estaba triste. ¿Cómo lo ayudé? ¿Qué hice para ayudarlo? Recuerden, si es dibujo, hay que colorearlo. Quiero ver esos dibujos bien coloreaditos. Y con eso terminamos el trabajo de esta semana. Cuídense mucho. Nos vemos. No salgan de casa. Bye.